hace falta ser muy bueno para llevar puesta durante 11 temporadas la camiseta del Real Madrid. Karim Benzema es de esos jugadores que hablan dentro del campo y cada día lo hace con más elocuencia. De ser un jugador que dividía al madridismo a ser un jugador absolutamente indiscutible en esta fase de plenitud futbolística. Con él queremos hablar en perspectiva de su historia futbolística. Karim Benzema. Karim, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Sí? Vamos por ahí. Bueno, Karim, bienvenido a este universo. Me da mucho placer verte. Gracias. Da muy pocas entrevistas, ¿no? Muy pocas, sí. Bueno, más que antes. Digo de antes porque hace mucho tiempo que ya estoy en Madrid, pero para mí más importante es el campo. El campo de juego. Pero es importante también que la gente te conozca un poco más, ¿no? Sí. Porque siendo delantero centro del Real Madrid durante 11 años, ya es hora de que te conozcamos un poco mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces por eso estoy aquí contigo hoy. Vamos a empezar hablando de tus comienzos, de tu infancia. Tu familia es de origen argelino. Naciste en un pueblo pequeño que ya Lyon absorbió, ¿no? Sí, en Bonn, se llama Bonn. Bonn, eso Bonn. es. Sí. ¿Y cómo era aquella vida? Bien, vida normal, digo normal como todo el mundo, y que el primer deporte digo que es el fútbol, un poco con toda la gente, un balón y muchos niños. La calle. Exactamente, la calle y ya está, creo que hace mucho tiempo, pero mis primeros toques fueron ahí y ya está. ¿La calle enseña mucho? Yo creo que sí. A nivel de tocar al balón de 1 o 2 toques con mucho movimiento. ¿Por qué digo eso? Porque hay mucha gente, solo un balón, pero mucha gente. Entonces tú tienes que aprender más que otros. Digo, porque yo tenía suerte de jugar con los grandes ya. Los mayores. Entonces, por eso aprendí de eso, de jugar a un toque, de mover, de mirar. Para que no te pegaran, además. Eso es. Entonces, creo que el fútbol de calle te puede aportar un poquito. No digo todo, pero un poquito sí. ¿Tienes muchos hermanos? Sí, somos 9. 9 hermanos. 9, 5 hermanas. ¿Cuántos hombres? 4. Sí, y 5 hermanas grandes. ¿Y ninguno de tus hermanos ha llegado a ser futbolista? No, porque ¿Lo intentaron? Intentaron sí y no, porque ellos les gustan jugar al fútbol, pero luego hay mucho sacrificio. Y yo creo que sacrificio mis 2 hermanos no querían, pero son muy buenos. ¿También delanteros? Los 2, delanteros los 2. ¿Y de tu estilo? Así... Un poco, muy técnicos, un poco diferente. Creo que el pequeño es zurdo. Creo que más calidad, digo. Nah. Pero luego al final, como te he dicho antes, del sacrificio, eso es una cosa más de quitar la familia, Sí. de no salir, de no estar con los amigos, de pensar solo en el fútbol, y eso es la diferencia. ¿Y tu cultura tenía que ver con Francia, con la educación pública seguramente? ¿Y en tu familia había tradiciones argelinas todavía que se respetaban? Mis padres me enseñaron siempre de respetar a la gente. Si tengo hombre o chico, da igual, que está más grande, tiene que callar, que escuchar y ya está. Yo creo que eso me enseñó desde pequeño hasta ahora. Y yo vengo de una familia grande, nivel normal como todo el mundo, ¿sabes? No es solo Karim que juega al Madrid. Tengo
tenía una vida antes. Normal. Y yo creo que no he cambiado de eso. Y siempre, cuando me puedo ir a Francia, me quedo siempre en la misma cosa que otros. Me pone como otros, nada como digo, de relojes, de cosas eso, de coche. Me pone siempre como están ellos. Y eso me sirve mucho. Fuiste a Lyon muy pronto. Inmediatamente alguien te vio algo diferente y empezaste a probarte con jugadores ya de cierto nivel, ¿no? Sí, fue hace mucho tiempo, fue con 8 años. Tenía la suerte de ya entrar en el club de Lyon con 8 años, entonces me aprendí muchas cosas hasta el primer equipo. Yo he hecho todas las clases hasta el primer equipo. Pero a los 8 años, por ejemplo, ¿cuántos días a la semana entrenabas? No tenía mucho, no. Creo que 3 a la semana o 4. Pero me entreno con mi madre, por ejemplo, en un estadio. ¿Ah, sí? Sí, mi madre en la portería. No lo puedo creer. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Mucho Tiempo. ¿Y tú chutándole a tu madre? Todos los días. ¿Y para qué tenías hermanos? Sí, pero además, ¿sabes? No le gusta mucho el fútbol, pero es que por eso digo siempre, mi padre y mi madre siempre estaban conmigo. Me da mucha ilusión, Hoy me siento muy orgulloso de ellos. Claro. ¿Y tu padre y tu madre siempre creyeron que tú podías ser un futbolista importante? Sí, y mi madre siempre estaba ¿cómo se dice? ¿De tu lado? De mi lado. Y mi padre al contrario, siempre. Pero eso es normal. ¿Por qué? ¿Porque te exigía más? Sí, mucho. Mi padre siempre no digo contra mí por me hacer daño, pero me diga muchas cosas para que yo quiero más hasta que llego a profesional, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, siempre mi padre quería que yo meto goles, siempre. Para él el fútbol era goles. Pero ahora puedo hablar con él de fútbol, porque ahora él entiende mi fútbol y lo que hago en el campo. Pero antes no. Antes siempre pensaba en el gol. ¿Le pasaba a tu padre lo mismo que le pasó a mucha gente del Madrid? No. Algún tiempo, o sea, que tu padre te entrenó en esa... No, creo que el Madrid es diferente, porque no es solo Madrid, es todos los clubes. Yo creo que el fútbol ha cambiado mucho, que por mucha gente, la gente piensa que un delantero tiene que meter goles. Eso, ok, vale. Pero si un día la gente no da balones o el delantero no tiene, ¿cómo hacemos? Entonces, si el chico solo sabe meter goles, eso es un problema. Pero es difícil de explicar eso a toda la gente. Y tú lo tuviste eso desde muy pequeño, totalmente integrado a tu manera de entender el fútbol. Porque por ejemplo, yo miro siempre a Ronaldo, que la gente piensa que solo metía goles, pero no. Es un jugador también, que sabe dar balón, que sabe hacer todo. Para mí es el delantero modelo para todos. Sí. Luego con Zizou también, el juego de Zizou. A mí yo aprendo de Zizou y de Ronaldo. Y yo creo que el delantero tiene que saber hacer muchas cosas, no solo goles, porque a mí estoy en el campo, vale, yo meto un gol, pero no toco el balón 90 minutos. Me siento como tu padre escuchándote. Todo eso es lo que tú le decías a tu padre. No voy a decir que no sirve por nada, porque sirve por el club, por la gente, pero tú mismo luego tú tienes que, ¿sabes?, estar en casa muy contento de tu partido. Y eso, con mi juego, yo quiero mostrar otra cosa del delantero. Sí. Pero es difícil, pero poco a poco... Bueno, pero te has impuesto totalmente. De eso ya hablaremos. Cuando tenías, no sé, 10 años, 11 años, ¿ya percibías que eras especial? No, creo que no. Te voy a decir la verdad, hasta
14, 15. Yo juego al fútbol hasta 14, así, sin tener aquí, yo quiero. ¿No? Después de 15 años, tengo la suerte de tener un entrenador que me motiva mucho y me da mucha confianza. Con lo de mi padre, pero con este entrenador también, en Lyon, que me ha dado mucho. ¿Y lo tuviste mucho tiempo? Confianza. ¿Lo tuviste mucho? Lo tenía 2 años. Mucha confianza y luego a trabajar. Porque el talento, me ha dicho, el talento tú lo tienes, pero luego tienes que machacar, tienes que correr, tienes que hacer eso. Y creo este cambio lo he hecho y después, 15, 16, después estaba ya físicamente te desarrollaste pronto? Después de los 15, sí. Ya estabas... Estaba preparado para ir a profesional. He hecho todo para... Llegaste muy pronto, además. Sí, con 17 años, con el primer equipo de Lyon. Fue difícil, pero podía jugar de lateral, de medio, de delantero. Difícil, pero te costó muy poco tiempo. Con 17 años no cualquiera llegaba. No, claro, pero digo, a un equipo de los sacrificios de abajo, digo. Claro. Eso es muy difícil. Fíjate que cuando uno habla de ti o piensa en ti, en tu manera de jugar al fútbol, la palabra sacrificio no lo utiliza. Es como que tú eres un natural, ¿no? Sí, eso no sé si puedo decir así que es natural, pero yo digo siempre, talento todo el mundo lo tiene un poquito. Hay gente que tiene más, hay otro que tiene un poquito, depende, pero luego son los sacrificios. Eso es el más importante para llegar al nivel que todo el mundo quiere. Oye, ¿tu padre te metía exigencia? ¿Y tu madre? No, mi madre además de ser portero. Siempre de tu lado. De mi lado, que meto gol o no, que juega bien o no. Entonces tenía ¿sabes? Una compensación en casa. Exactamente. ¿Y te seguían? ¿Te iban a ver tus partidos? Siempre. Mi padre a todos los partidos. Mi madre siempre me mira. Por ejemplo, jugamos el lunes, mi madre me va a mirar a la televisión el martes. El día siguiente. Se mete mucha presión y no quiere mirar el partido. En directo. ¿Y te sentiste inmediatamente jugador de primera división? ¿Enseguida entendiste que estabas en condiciones de competir a ese nivel? Con 17 años yo no tenía no pensaba que si tengo el nivel o no el nivel, pero estaba ¿cómo se dice? Focalizado, sí. En mis cosas. Mi cosa estaba de empezar en el banquillo, a veces en la grada, pero me entreno todos los días con el primer equipo y estaba en cabeza, y yo quiero jugar. Entonces voy a hacer todo lo que yo puedo, porque son muy buenos, pero no son... Para mí es solo Ronaldo. Entonces me digo, solo vale, me puedo sentar en el banquillo y callar. Pero otro no, y empecé a trabajar más que otros, y al final uno se lesionó, entro y empezaste a estabilizarse. ¿Qué te sentías? ¿Te sentías número 9? ¿Te sentías número 10? Yo no. Yo no. ¿Te daba igual? Voy a decir, no sé qué es un 9 o un 10. Hay jugador y hay goleador y hay... Yo creo que soy un poco de todo. Yo cuando todavía ahora es difícil definirte como número 9 o número 10, ¿no? Eres un 9,5, Sí, delante 9, 10, pero a mí lo que me gusta es siempre el juego rápido, toques, movimiento, ¿sabes? Como juego en el campo. Oye, Ronaldo en esa época todavía no era tu modelo. ¿Quién era tu ídolo? ¿Zizou? En mi época de Lyon. Sí. Sí, estaba Ronaldo.
Ya, Bueno, ya, pero, desde pequeño. pero Ronaldo el brasileño o Sí, Ronaldo... sí, sí, Ronaldo el brasileño, te Ah, el hablo, solo de este. brasileño, ah, No, 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 cuidado, cuidado, Ronaldo, claro, Ronaldo. claro. No, no, es diferente. Ah, Cristiano ya, claro. es más Ya izquierda. llega después, ya hablaremos de él. Sí, sí, sí. Pero eh, marcó, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Yo empecé a mirar el fútbol por él y hasta luego digo, bueno, Y tenías cosas suyas, ¿eh? Un aire sí, un poquito, porque miro mucho, mucho los movimientos, intentar, pero es imposible de hacer igual. Pero fue el jugador que yo miro mucho. Hemos tenido hace poco a Ronaldo aquí y he estado viendo las imágenes de cuando tenía 18, 20, 25 años. Era imparable, era Sí, 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 sí. Fue el uno. mejor. Todavía lo consideras así. Ah, no vi un delantero igual, no hay. Hay, bueno, uno puede tener su velocidad, pero no tiene su capacidad Su de hacer manejo, cosas, claro. su manera de conducir el balón, de tirar, bueno. Destacaste mucho, fuiste máximo goleador de la Liga Francesa, ya con 20 años, mejor jugador del campeonato. Y llega al Madrid, ¿no? ¿Soñaste alguna vez con el Madrid o fue algo imprevisto aquella visita? No, yo miro Madrid desde el año de Galáctico. Ah, claro, Para empezar, estaba el efecto Zidane, Ronaldo, todavía seguíamos con el sí, efecto sí, sí, Ronaldo. sí. Y me gusta siempre la camiseta blanca. No sabía mucho del club, qué significa el club, pero siempre escucho Real Madrid aquí y veo la camiseta y las cosas. Y luego Zizou, Ronaldo, Figo, Raúl, Beckham, los Galácticos. Los Galácticos, claro. Entonces, creciste con ellos. Entonces, mirándolos a ellos. Yo quiero un día jugar en este equipo. Y resulta que un día va Florentino Pérez y golpea la puerta de tu casa. Sí, estaba en mi casa. Me recuerdo que estaba con mis amigos, tranquilo, y me llamaron mi familia y mi agente para decirme, tienes que venir en casa rápido, tenemos que hablar. Yo digo, yo no tengo tiempo para venir. Luego me dice, pero tú tienes que venir, Florentino está aquí. Digo, bueno, vengo. Y me recuerdo que estaba en mi pueblo. Yo abrí la puerta y le vi. Y ya empezó a pensar entender, cuando le vi. Digo, ¿qué pasa aquí? Este hombre ha traído a los Galácticos, está en mi casa, pequeñita casa, normal. Será. Digo, estaba joven y no me recuerdo que hablo mucho. Yo no he dicho nada, solo hola. Y nada más. Ya lo he mirado como, porque para mí es... Claro. ¿Y lo esperaban o fue de imprevisto? Sabía que clubes estaban interesados para mí, pero no pensaba que Florentino va a venir a mi casa. Entonces, cuando le vi en mi casa, ya olvido todos los otros clubes y yo quería... ¿No tuviste ninguna duda? No, yo quiero siempre estar en Madrid. Recuerdo que me ha dicho, bueno, tengo tu palabra. Yo he dicho, sí, claro. Yo espero cuando lleguen a un acuerdo con el club, ahí estaré. Exactamente. Llegas a Madrid y te encuentras con otro mundo, claro. Sí, fui... Bueno, primero fue muy contento de firmar por Madrid, pero creo que no estaba... ¿Cómo se dice? ¿Mentalizado? Sí, mentalizado. ¿Y qué significa Real Madrid, el equipo, la gente, toda esta cosa? Porque la presión, porque yo cuando estaba en Lyon estaba un poco... protegido. Por el presidente, para muchas, ¿sabes? Estaba en Lyon con mi familia, con todos. Y eras el niño mimado de Lyon. Exactamente, me fui aquí en un club que... Hay que ganarse. Es el club de la historia, que gana mucha Champions League, que ha traído los Galácticos, que ya empecé a decir, bueno,
muy difícil. Tú miras en el vestuario, son los mejores que pueden jugar a todos los lados. Y me digo, estaba solo, no hablo español nada, un poco muy difícil, porque si no te sientes bien fuera del campo, dentro es complicado. Y lo que me pasa el primer año. ¿Demoraste un poco en aprender el español o lo entendiste rápido y te costaba más hablarlo? Más o menos 2 años y medio. Y como yo soy un chico un poco reservado, Sí. entonces fue un poco... No, fue difícil. Fue Oye, difícil al inicio. pensándolo ahora que estás hablando de esto, y estaba yo en el club en aquel momento, quizás nos faltó protegerte un poco más, ¿no? Sí, creo que sí, pero como es un club muy grande, yo creo que no hay tiempo. Que los sacrificios desde pequeño, desde 10 hasta ahora. Claro, claro. Entonces estaba preparado en eso. Sabes que la gente te critican, que no está bien en el campo, que siempre quédate tranquilo, pensar solo en el fútbol. Y que un momento, si tú tienes el talento Claro. y quiero, Estoy pensando que hay momentos en donde es casi mejor no conocer el idioma, ¿no? Para no leer los periódicos. Exactamente. Claro, Sí, escuchar. pero creo que es un club así. Cuando tú estás bien, te mete a un nivel también. Sí, claro. Arriba. Cuando no está bien, está Sí, sí, abajo. no, claro, Es siempre así. es un péndulo, claro, claro, claro. Por eso es el mejor club del mundo, por Y esas tú cosas también. entendiste ahí que lo que hacías en Lyon no te alcanzaba para triunfar en el Real Madrid, ¿no? Que necesitabas Claro. dar más. No, claro. Yo sabía que no estaba a tope en el campo. Mostró una cosa en Francia y tenía que mostrar mejor cosa aquí porque es todo diferente, ¿sabes? Es nada. Tengo todo el respeto para Lyon, siempre. Sí, sí. Pero es diferente, son dos mundos diferentes. Y ya está, y poco a poco, sin bajar los brazos. Tu juego estaba muy condicionado por la cercanía de Cristiano, quiero decir, siempre los dos jugaron con mucha armonía, ¿no? Mucha. Se entendían en el campo. He cambiado mucho mi juego de Lyon con Cristiano, Sí. porque estaba él para meter los goles. Entonces, y he cambiado mi juego para jugar con él. Ahí hay una cosa curiosa, porque en el Lyon
llevabas el número 10 Sí. y jugabas de 9. Y aquí llevabas el número 9 y jugabas de 10. Sí, sí, No había sí. manera de entenderte, ojo. Exactamente, por eso te digo un 9, 10, sí, sí, eso de verdad. Pero digo que en Lyon jugaba de otra manera. Estaba joven, como goles hecho como un poco ahora, que ahora estoy libre en el campo Claro. por estar aquí, como me gusta tocar el balón y depende, como igual que en Lyon. Pero luego con Cristiano he cambiado, he jugado para él y en el campo hacemos las dos cosas. Y lo sentías así, que Sí. tú eras muy importante para Cristiano Claro. y que tenías que Sí, ayudarlo. sí, siempre hablamos fuera del campo y él sabía y yo sabía también. Y te gustaba la misión, porque todo el mundo dijo en algún momento que a Cristiano le convenía jugar contigo, pero yo no sé si a ti que te convenía jugar con Cristiano, claro, porque, No es que- porque perdíamos No es parte que del goleador, ¿no? No, para mí no es que conviene, es que tenía un chico que mete el doble o triplete de los goles. Sí, sí, sí. Entonces tú tienes que adaptar, solo eso. Y como yo soy un jugador de fútbol, entonces digo, bueno, pasa nada, y voy a cambiar mi juego, voy a dar más asistencia, me voy a mover, pasa nada porque juego de equipo. Entonces dejo mi alma un poco de quiero meter goles y olvidar a veces gente que está mejor posicionada. Digo, bueno, pasa nada. Oye, hubiera estado bien que en aquella época lo hubieras contado con esta claridad que lo cuentas ahora, ¿no? Sí, sí. Porque hubiera ayudado a que la gente te entendiera como futbolista, ¿no? Yo creo que se ve, cuando siempre digo, se ve en el campo para gente que Que sabe de esto. es la misma cosa que digo a mi padre, ¿eh? Te lo juro. Hay actores y hay, como nosotros miramos una película. Puede decir ¿qué hace? Pero trabaja mucho el chico, Sí, sí, sí. lo que digo. Pero creo que ahora he cambiado otra vez, Total, claro. porque meto ahora goles, asistencia y creo que eso es lo que quiero mostrar a la gente, que yo puedo meter goles, como dar asistencia, como ayudar a mi equipo, hacer un poquito todo en el campo. ¿Te gustan las estadísticas en el fútbol? Que cada día se habla más de números, cada día se habla más de... Creo que no es solo el fútbol, es todos los deportes ahora. Sí, sí, sí. No miramos qué hace la gente en el campo, miramos solo quién ha metido goles y ya está. Sí, pero la influencia en un partido tiene que ver muchas veces con otras cosas, ¿no? Aquel gol, aquella jugada que hiciste contra el Atlético de Madrid, cambió el partido, la emoción del partido, sí. todo eso tiene más importancia que un gol a lo mejor. Eso es, la cosa son emociones en el campo. Por eso digo yo, no me puedo quedar aquí, esperar que el balón viene. No me da emoción, nada. Vale, tú vas a meter un gol, un minuto está como, y luego que no toca el balón. Eso no. Yo Además, prefiero tú necesitas conectarte al conectar juego con el fútbol. teniendo la pelota, claro, Sí, sí. participando, ¿no? Sí, sí. Claro que los goles son muy, muy importantes, ¿eh? Los goles son muy importantes. Asistencia también es muy importante. Y todo el movimiento, porque es un juego con mucha gente, no es solo uno. Uno te va a meter 50, pero si los otros no le da balones o no se abre o no hace movimiento o nada, no puede meter el 50. Tú siempre tuviste clase, ¿no? Esto que se llama, tiene clase, un jugador con clase. Pero me da la sensación de que el tiempo te ha hecho un gran conocedor del juego, ¿no? Ahora ya te mueves por cualquier sitio del campo y siempre sabes lo que hay que hacer en ese lugar, ¿no? Sí, yo creo que, como te he dicho antes, hay gente que tiene talento, velocidad, depende. Yo creo que lo que tengo es que yo antes que tocar el balón ya me imagino muchas cosas que yo puedo hacer y que voy a hacer. Entonces yo no espero que toco el balón
para luego pensar qué tengo que hacer. Es que cuando el balón viene, que ya lo tiene, por ejemplo, el portero, Tú ya tienes la solución en la cabeza. La cosa que vamos a hacer. Por eso siempre estoy adelante del defensor. El defensor no me puede coger. Es que además el fútbol cada día te quita más espacio y es importante pensar antes de recibir la pelota, ¿no? Sí. Creo que es la llave ahora. La llave. Es de pensar antes, porque todos los equipos son ahora son iguales, más o menos. Claro. Antes, tácticamente. así, ahora sí, es... Sí. Física y tácticamente, sí. Sí, todos. Sí. ¿Tu padre ya te entiende? Mi padre ve el fútbol diferente ahora. Todavía. Sí, bueno. Ahora le ve diferente. O sea que ha evolucionado como tú. Ahora si no mete un gol un partido, pero ha dado asistencia, ha hecho cosas buenas, me va a decir... pero qué vivo, que ahora que todo el mundo te reconoce, ahora resulta Exactamente, pero eso... Pero está muy, muy contento cuando meto un gol, ¿no? Has alcanzado ahora la plenitud futbolística y un gran reconocimiento de... Yo no voy a decir que entiendo el fútbol como Zizou, cosas de esas, pero su época y mi época. Sí. Y yo creo que estamos... Alineados. Exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, a veces yo hablo con él son cosas para mí en el campo que son muy fáciles. Por ejemplo, controlar y dar un balón entre los 2 o 3 medios. Sí. Él puede entender perfectamente, pero a veces en el campo no se hace. Sí. Y hablando mucho de estas cosas, pero luego siempre me pone con mucha confianza. ¿Y te sientes en estos momentos dentro del vestuario también importante? Por tu edad y por tu trayectoria, ¿no? Claro, son muchos años. Soy el tercero capitán. Luego, como digo siempre, hay diferentes capitanes. Por ejemplo, hay Sergio, que es el capitán de fuera y dentro. Yo más en el campo, pero en el vestuario también. A veces cuando tenemos que hablar, yo hablo, pero eso es más de él, que lo tiene desde pequeño y la gente tú no la puedes cambiar. Claro. Pero en el campo yo hablo mucho, ayudo porque me siento bien en el campo. Me sientes seguro en este momento. Exactamente. Claro. Hay también un cambio físico, ¿no? Quiero decir, has cambiado tu alimentación, tu manera de prepararte, porque yo pensaba que habías adelgazado y no, o sea, lo que estás es muscularmente más preparado para... Sí. Yo creo que la cosa fue yo he hecho más cosas fuera del campo, como la comida, dormir mejor, trabajar, a veces tenemos un entrenamiento, yo hago un segundo en casa, depende. Y yo creo que son detalles que luego te pone a tope, nada de lesión, porque como bien, duermo bien y estoy bien fuera. Entonces, cuando tengo una semana de entrenamiento, me entreno a tope hasta que llego al final del entrenamiento muerto, porque yo sé que el sábado hay partido y me preparo porque te entrenas como juegas. Yo creo que eso es nada de secreto, ¿sabes? Si tú te entrenas del lunes hasta el partido, por ejemplo, es el sábado, del lunes al viernes a tope, viene en el partido... Se notará. Obligatorio eso. He cambiado mucho de esta cosa. ¿Y quién te ha influido en todo esto? ¿En la alimentación? De verdad, solo. Sí, ¿eh? Sí. Empezaste a entender que era necesario. Sí. Es que te estás haciendo mayor, además. Tienes que cuidarte 32. Más. Sí, 32, pero me siento... Bueno, estás en el mejor momento de la carrera, ¿no? Sí, no tengo nada de... ¿Sabes? No puedo correr en el campo. Creo que eso es el trabajo fuera del campo. Tu relación con la selección francesa
¿Cómo ha condicionado estas últimas temporadas? ¿Te favoreció para jugar en el Real Madrid con mayor nivel? No sé cómo se dice en español. En francés se dice un mal pour un bien. No sé cómo se dice en español. Creo que en la selección, ¿sabes? Todos los jugadores quieren jugar por su selección. Pero yo tengo un problema. Entonces, hay un problema que yo no sé de... ¿Qué influencia puede tener para ponerte la camiseta, ¿no? Tenemos que hablar con el seleccionador, ¿sabes? Sí. Una llamada o no sé qué, pero pasa nada. ¿Nunca tuviste una explicación? No, nunca. Pero creo que eso es cosas arriba de arriba. Yeah. Pero el bueno para mí es que me puedo descansar. Y concentrarte. Y concentrar en el Madrid. No, y lo curioso de todo esto es que sin jugar en la selección, tu nombre ha alcanzado una dimensión mundial por la fuerza que tiene el Madrid, ¿no? Por la capacidad que tiene el Madrid. Pero te ha dolido, digamos, sobre todo el hecho de ver que fueron campeones del mundo, que... No, eso no, doler eso no, porque siempre la historia está, ¿sabes? Entonces, claro que quería estar campeón del mundo, pero juego en Champions League, ganó Champions League. Lo que entiendo es que te dolió más no haber tenido las explicaciones. Exactamente, eso más que ganar el Mundial. Que te ayudaran a entender lo que ha ocurrido, ¿no? Solo explicación, pero yo le pregunto hace 2 años de eso y cuando no me responde, ya está. Entonces, ¿sabes? No tengo 15 años, entonces da igual. Yo me concentro en mi club, en mi vida de Madrid, ya está. Tienes 2 hijos, sí. Y eso también ha ayudado al cambio, ¿no? Claro, sí. Maduras más, tranquilo. En lugar de apretar el acelerador, apretas el freno. No, pero eso es la... Contribuye mucho también. Mejor cosa que te puede tocar en la vida. Me pone más tranquilo, ¿sabes? Que ellos ya empezar a mirar la televisión, te pregunta por el fútbol. Eso ¿qué edad tienen? Me pone feliz. Uno de 3 y una de 6. No, son pequeñas todavía, claro. Sí. ¿Eres muy casero o eres muy de...? No, todavía no. No, digo, si eres muy de estar en casa. Ah, ¿de casa? Sí, de casa. Yo siempre hago la misma cosa. Me entreno y me quedo en casa. Me gusta estar en casa tranquilo. ¿Tienes en casa que un gimnasio? Sí, dices que a veces trabajo en casa. Tengo un gimnasio con todas las cosas y por eso te digo que... ¿Y los haces tú solo o te ayuda? No, solo hacer mis cosas solo. O sea, tienes tu rutina. Sí, es una rutina. Y no fallas, la haces con mucha disciplina. No, disciplina. Oye, 32 años, aquí hay mucha gente, tu admirado Ronaldo, Figo, Zizou, que terminaron quedándose en España. ¿Cuál es tu idea de futuro? Primero no sé hasta cuándo voy a estar pensarlo, a un nivel, claro, porque yo hago cada año. Por ejemplo, el año se termina, entonces empieza otro año. ¿Hasta cuándo tienes contrato? Hasta 2022. Está ahí cerquita, ¿eh? Hay que renovar. Sí, vamos a ver. Pero... A ver si Florentino te golpea otra en tu casa. Lo que digo es, yo cada año mi sacrificio, mis cosas y ganar títulos. Yo juego para ganar títulos. ¿Has pensado en el después del fútbol? ¿Te ves, por ejemplo, como entrenador? ¿Te ves cerca del fútbol? Después del fútbol, sí, cerca del fútbol. Luego entrenador, vamos a ver, yo creo que entrenador también es como jugador. Porque tú tienes que estar aquí antes de los jugadores, tienes que pensar a todo el equipo, a la gente, el que juega, no juega. ¿Sabes? Es complicado entrenador. No es solo poner 11 jugadores, porque tú tienes que dar explicación al que no juega, al que está en la grada, pero seguro cerca del fútbol. Pero luego entrenador, no sé,
Bueno, Me gustaría, pero creo que es a tu mucho edad, trabajo. Zidane, si le preguntaba si iba a ser entrenador, decía que no, No, creo que no. absolutamente Para no. mí, cerca del fútbol, sí, seguro. Zizou, yo pensé que iba a tener problemas de comunicación y sin embargo lo ha resuelto Muy bien. a la perfección. Sí, sí, todo en la perfección, igual que cuando estaba jugando en el campo. Con mucha Controla serenidad, y- eso es. Sí, sí, eso es. siempre. Sí, tiene esa capacidad como para resolver las cosas con mucha naturalidad, ¿no? Creo que sí, ha mostrado mucho, ha mostrado en el campo de jugador y de entrenador. Sí, pero una cosa es hacer las cosas con los pies y otra cosa es luego transmitirlo Creo que tiene, a los sí, la demás. transmisión O sea, que nos transmite a nosotros es el calma, ¿sabes? la serenidad, ¿no? La serenidad, porque tú le puedes ver siempre en el campo. Si nosotros encajamos un gol, No se es un inmuta. entrenador muy tranquilo, que no va a gritar, a meter presión. Se va a calmar porque él sabe. Tampoco en el entretiempo del partido, No. tampoco en el descanso. No. A veces Sí, nosotros nos podemos equivocar el primer tiempo, como a veces en el Muchas campo, veces, sí. pero no digas cosas en el vestuario, pero cosas de fútbol, que luego tú, cuando entras en el segundo, ya se cambia la La situación. situación del juego. ¿Cómo sientes al madridismo? Porque, digamos, lo has vivido con muchos altibajos. Hubo momentos de desconfianza, momentos en que te criticaron, momentos... Y ahora Benzema es indiscutible, ¿no? Sí, pero eso creo que fue del trabajo, del sacrificio y de entender qué significa Madrid, que no es solo, ¿sabes? Campo o no sé qué, fuera también, demostrar la imagen, estar, ¿cómo explicar? De mostrar un poco mi vida y que estar preparado a ganar y mostrar que estoy un ganador. Y Sí, creo sí, ganar, creo triunfar, cosas de cuando yo firmo por Madrid, ¿sabes? ¿Hubo en algún momento tuviste dudas? O sea, cuando la situación, cuando las cosas no te salían o cuando no te entendían. Dudas, se puede decir dudas, pero dudas hasta dejar Madrid nunca. Pero dudas de... es muy difícil, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué puedo hacer? Yo siempre me digo, ¿qué puedo hacer para cambiar las cosas? ¿Sabes? Por ejemplo, el año cuando metió 2 goles contra el Múnich, Sí. en semifinal, Sí. yo no he hecho una temporada bonita de estadísticas, ¿sabes? Sí. Juego bien, asistencia, pero el nombre de goles no son buenas cifras. Pero luego tú sabes que tienes, por ejemplo, semifinal, son partidos Claves. igual que contra el Atlético de Madrid, igual luego en final, ¿sabes? Digo, bueno, la temporada fue así. Pero ahora tengo mi momento. Tengo un partido para mostrar que ya, yo voy a hacer cosas y voy a, ¿sabes? A ayudar a mi equipo a ganar, pero yo. Y me he concentrado y ya, he hecho mis cosas en el campo. Bueno, te has ganado ahora la confianza de la gente, que es muy exigente en el Real Madrid, ¿no? Y lo siento también en el campo. Cuando hago una cosa, ve y siento que la gente está conmigo, entonces me da mucha confianza para meter goles, para hacer cosas. Claro. Bueno, hemos llegado al final del camino. Ya convenciste a la gente, ya convenciste a tu padre, todos contentos contigo. Y ahora esperar que Florentino te golpee la puerta, te renueve el contrato y te disfrutemos. Estoy aquí, ya está. Yo estoy aquí siempre, entonces mi puerta está... Él no puede tocar, está abierta mi puerta siempre. No le pones llave, ¿no? Karim, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido un gusto. Y me da también muchísimo gusto que la gente te conozca un poco más, porque además de un gran jugador eres una gran persona. Gracias, muchísimas gracias. Seguiremos disfrutando contigo. Gracias.